Imaginamos historias, video número 7, español, 1 de junio del 2020. Hablemos de historias. ¿Recuerdas el cuento del video pasado? Ese de las maripositas y el gato. Aquí lo tenemos. ¿Te fijaste de qué trata? Revisemos muy bien. Sabemos que es de unas maripositas que eran muy alegres, pero tuvieron unos problemas cuando se encontraron con ese gato y esas rosas. Así que este cuento trata de las maripositas y el gato. Ahora, hablemos de los pasos para escribir cuentos. Sacas tu cuaderno de español, anotas la fecha, el tema y lo siguiente. Paso número 1. Elige un tema. ¿El qué? ¿De qué vamos a hablar? Por ejemplo, en el cuento de las maripositas hablamos de maripositas. Paso número 2. Elige un lugar donde va a pasar. Si te fijas, ahí fue cerca de las rosas y de un árbol. Paso número 3. Elige los personajes. En este caso son las maripositas y el gato. Muy sencillito, ¿verdad? Ahora, pensemos en los cuentos que ya conoces tú. Por ejemplo, Caperucita Roja. ¿Cuál es el tema de Caperucita Roja? Muy bien, habla de un lobo que se quiere comer una niña. Así, en general eso es de lo que trata el cuento. ¿Dónde pasa? En el bosque, en la casa de la abuelita. ¿Y qué personajes hay? Pues está el lobo, el cazador, Caperucita Roja y la abuelita. Listo, ya sabemos los pasos para escribir cuentos. Ahora, hablemos de consejos para escribir un buen cuento, para que sea la diferencia entre todos los cuentos. En otra página o en la parte de abajo, si te quedó espacio, copiarás estas 3 partes. En el principio, ¿cómo empieza? Presentamos a los personajes, el lugar donde ocurre y el tiempo. ¿Cuándo? Muy bien. Hablemos del cuento de las maripositas. Nos presentaron a un grupo de maripositas que eran muy alegres, que jugaban ahí cerca de las rosas. En este caso no nos dice cuándo, porque no dice si en la mañana, en la tarde, un lunes, pero nosotros lo podemos hacer. Desarrollo. ¿Qué ocurre? Muy bien, en esta parte es donde nos vamos a lucir y vamos a poner todas las aventuras y problemas que tienen nuestros personajes. Y al final vamos a escribir cómo acaba. Explicamos cómo terminan sus aventuras y cómo se solucionan. Bien sencillito. Entonces, en el principio presentamos a los personajes, todo tranquilito. Explicamos dónde va a pasar y cuándo pasa. En el desarrollo nos lucimos y ponemos todas las aventuras y problemas que van a enfrentar nuestros personajes. Y en el final vamos a poner cómo se soluciona todo. ¿Ya lo copiaste en tu cuaderno? Muy bien. Continuemos. Hablemos de expresiones. Un buen cuento tiene que tener muy buenas palabras y para eso tenemos algunas expresiones. Por ejemplo, en el principio podemos usar había una vez, érase una vez, en un lejano país para ponerle más emoción a la historia. Estas también las vas a copiar en tu cuaderno. En el desarrollo podemos usar un día, una noche, antes de que pase la tragedia. Y en el final podemos poner y al final o así fue como. Esas son algunas palabras que puedes utilizar en tu cuento para empezar cada una de las partes de él. Y como
regalo, te voy a dar estas pequeñas fórmula para acabar. Así es, al final de todo el cuento podemos poner esta pequeña frase para darle más emoción o alguna que así se te ocurra. Por ejemplo, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. O y colorín colorete, por la chimenea se escapó un cohete. Esas frases las puedes poner en lugar de poner fin, porque pues se ve más bonito si le pones eso al final. Pero eso ya es decisión tuya. No quiere decir que si no tienes eso tu cuento, no es un cuento. Claro que no, pero se ve más bonito. Es como un bello adorno. Ahora vas a copiar y contestar en tu cuaderno lo siguiente. Lugar donde ocurre. No, mejor no lo copies en tu cuaderno. Contéstalo en el libro, porque esta tablita es la tablita que tenemos en la página 121. Sí, esa tablita la vas a contestar en el cuaderno. Página 121. ¿Recuerdas que hablamos en las diapositivas que primero el paso número 1 es elegir un tema? Así que vas a elegir un tema de qué hablar. Por ejemplo, puedes hacer un cuento sobre un reino muy lejano, o puedes hacer un cuento sobre un arquero, sobre un cazador, sobre osos, lo que tú quieras. Aquí me vas a escribir lo que tú dices que va a tratar tu cuento. Ahora, vamos a describir los elementos de tu cuento. Lugar donde ocurre. Por ejemplo, si yo elegí hablar de qué será bueno, de ranas. Supongamos que yo voy a hacer un cuento de ranas. Muy bien, entonces yo voy a poner aquí que el lugar donde ocurre va a ser un estanque, perdón. Personajes, pues a mí se me ocurre que en mi cuento yo quiero que salgan unas ranas, ¿qué será? Un cocodrilo, una mariposa y un mapache. Así es, un mapache. Esos van a ser mis personajes. Problema del personaje principal. El problema de mi personaje va a ser que... ¿qué problema puedo ponerle? Ya sé que mi personaje principal va a ser una rana y su problema va a ser que él quiere ser cantante. Así que mi problema va a ser que él quiere ser cantante, pero no sabe cantar. Canta muy feo. Y objetos o amigos que ayudan. Muy bien, entonces para hacer el cocodrilo, la mariposa y el mapache. Así, un cuento muy loco. Y así como a mí se me ocurrieron esas ideas, tú vas a elegir elementos para tu cuento. En la página 122 vamos a ver algunas expresiones como las que ya te mencioné. Por ejemplo, había una vez, por qué, colorín colorado. Vas a leer estas expresiones aquí y con las expresiones que acabas de leer en tu cuaderno, ahí sí, fíjate muy bien, en tu cuaderno vas a hacer una tabla como esta, completándola de acuerdo al orden que se utiliza. ¿Recuerdas lo que te mostré en la parte anterior del video? Que había unas palabras clave para cada parte del cuento. Así las vas a acomodar. Por ejemplo, para iniciar la historia, es decir, en el principio, y ahí vas a poner todas las
frases que se usan en el inicio, en el principio. Para ir contando lo que ocurre es en el desarrollo y para terminar es en el final. Así que de estas frases las vas a acomodar en esta tablita que vas a hacer en tu cuaderno. Y esa sería la actividad de la semana. Nada más.